Tiene la palabra el diputado Manuel Palacios. Ciudadanos diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado, presente. Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en el ejercicio de las facultades que el Ejecutivo a mi cargo confiere en los artículos 37, fracción segunda, y 58, fracción segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento lo dispuesto por el artículo segundo, 12º y 20avo, fracción cuarta y 22avo, fracción 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, tengo a bien someter a consideración de la honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto relativo a declarar dentro del territorio del Estado de Colima el día 19 de octubre de cada año, Día Estatal por la Igualdad y la No Discriminación, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Primero, la discriminación es un fenómeno social que aparece en todo el mundo y que vulnera la dignidad y los derechos humanos, afectando gravemente los intereses sociales. A consecuencia de lo anterior, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado varios instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos relativos al derecho a la igualdad y a la no discriminación, dentro de los que podemos destacar como instrumento de derechos humanos básicos y especializados la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, el Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación, entre otros. Segundo, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, propugna por la no discriminación en todas sus formas, ya que alude a la prohibición de la discriminación por origen étnico o nacional, de género, por edad, por las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Tercero, que el Congreso de la Unión, en observancia del artículo primero de nuestra Carta Magna, aprueba por unanimidad el 29 de abril de 2003 la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ordenamiento que establece en su artículo primero, fracción tercera, lo siguiente: se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, la salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La ley en comento crea un órgano de Estado denominado Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el cual es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social
y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, que con motivo de los instrumentos internacionales y las reformas federales antes señaladas, nuestro Estado de Colima asume la obligación de crear medidas e instrumentos legales que permitan armonizar nuestra legislación con la federal. Por ello, mediante reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es que se implementó en su artículo primero, párrafo cuarto, la prohibición a todas las formas de discriminación, tal como lo hace nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer artículo, que consagra la prohibición de la discriminación, que a la letra señala: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También se creó la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, que tiene como objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretende ejercer contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En dicha ley se establece la integración de un Consejo Estatal contra la Discriminación y de los Consejos Municipales contra la Discriminación, los cuales son el órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre gobierno y sociedad en sus respectivos ámbitos de aplicación, y tiene como fin promover entre la misma sociedad los principios de igualdad, de trato y de oportunidades, brindando apoyo a aquellos individuos o grupos sociales que por diferentes factores se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, evitando que los derechos y libertades de las personas se vean perjudicados, combatiendo así la discriminación que constituye un agravio a la dignidad humana. Quinto, por último, es preciso señalar que mediante el proyecto líder, inclusión y atención a la diversidad social, enmarcada en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima, se han organizado varias acciones en contra de la discriminación. En el año 2011, los tres poderes del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia, la Universidad de Colima, los integrantes del sector salud, la Secretaría de Cultura, los 10 ayuntamientos de la entidad y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otras, conformaron un total de 26 dependencias gubernamentales, las cuales firmaron el Acuerdo Estatal por la Igualdad y contra la Discriminación, en el que se previó la integración de una red interinstitucional para la atención e inclusión de la diversidad sexual. De igual forma, se logró la firma del convenio marco de colaboración entre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y el Gobierno del Estado de Colima, el pasado 14 de mayo del presente año, involucrando a todas las dependencias de gobierno estatal con el fin de trabajar coordinadamente en la generación de acciones que aseguren un trato de igualdad de oportunidades para toda la sociedad, en especial a los grupos vulnerables. Con la firma de dicho convenio, la red interinstitucional mencionada ampliará la atención e inclusión al resto de los grupos vulnerables considerados por el CONAPRED. Sexto, derivado de todo lo anterior, podemos decir que hemos logrado avanzar con pasos firmes, creando y adoptando medidas para combatir y erradicar toda clase de discriminación, motivados por la edad, género, color de piel, condición social y económica, apariencia física, nivel de estudios, estado de salud, lugar de origen, entre otros. Por ello es necesario seguir fortaleciendo esta lucha contra la discriminación y en este orden de ideas, la presente propuesta de iniciativa de decreto es con la finalidad de conmemorar el Día Estatal por la Igualdad y la No Discriminación, a fin de que las acciones del gobierno estatal sean acordes con las del gobierno federal, quien desde 2010 declaró la conmemoración del 19 de octubre de cada año como Día Internacional contra la Discriminación, así como con la de la comunidad internacional y con el marco de derechos humanos que lo rigen. Por lo anterior, atentamente solicito a esta soberanía se declare el día 19 de octubre de cada año Día Estatal por la Igualdad y la No Discriminación. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se declara dentro del territorio del Estado de Colima el 19 de octubre de cada año Día Estatal por la Igualdad y la No Discriminación. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, la declaración de desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social
realizará todas las acciones necesarias para que la implementación del presente decreto se realice con los recursos aprobados para dicha dependencia, por lo que no requerirá recursos adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto para el presente ejercicio fiscal. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Palacio de Gobierno el día 7 de octubre del año 2014, atentamente, sufragio efectivo no reelección, el gobernador constitucional del Estado, licenciado Mario Anguiano Moreno, el secretario general de Gobierno, licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, el secretario de Desarrollo Social, licenciado Rigoberto Salazar Velasco. Diputado presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 y 137 de su reglamento, y por no tener el presente asunto el carácter de urgente y no ameritar un examen profundo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que acaba de ser leída, para que se proceda en forma inmediata a su discusión y votación. Es cuanto, diputado presente. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Manuel Palacios y por las razones que él mismo expone, somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario para la iniciativa que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Manuel. ¿O yo? Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación vota la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Gina Rocha, a favor. Heriberto Leal, a favor. Informo, diputado presente, que fueron emitidos 18 votos a favor de la propuesta en comienzo. Informo, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Gracias, compañero presidente. Expongo a ustedes, compañeras, compañeros diputados, un punto de acuerdo para ir abordando o iniciando una agenda que nos permita debatir el tema de pensiones. Esta legislatura ha dado acuerdos importantes, nos ha tocado por las circunstancias adaptar reformas de carácter federal al Estado, de gran calado, por llamarles así, que fue el tema de la reforma política. La sacamos todos después de un debate, aportaciones y apertura de todos los grupos parlamentarios con un acuerdo importante. Precisamente en este mes de octubre
estamos abordando el tema de la reforma penal. Llevamos ya 2 iniciativas de ley, faltan otras 7 aproximadamente, y se siguen haciendo los trabajos de manera adecuada. Eso ya de entrada pone a esta 57 legislatura en un tema importante de trabajo legislativo. Pero quedaría en el cajón y quedaría como una sombra de esta legislatura si dejamos de lado de discutir, de abordar, de presentar al menos a la discusión del Pleno el tema de una reforma al sistema de pensiones en el Estado. Eso nos debe de atender y de preocupar a todos en su conjunto, porque independientemente de la postura partidista, creo que está sobre todo el juego de la estabilidad financiera de este gobierno, que de por sí, por errores administrativos ya y por actos no transparentes en el manejo de las finanzas del Estado, ya se encuentra con ciertos problemas de estabilidad financiera. Y si no atendemos el tema de pensiones desde este momento, que no es un tema sencillo, es un tema muy complejo, tanto financiera como políticamente hablando, nosotros estaríamos cometiendo una irresponsabilidad de omisión. Y creo que al menos deberíamos entrarle. Por ende, este punto de acuerdo que hoy les propongo, compañeras y compañeros diputados, es al menos que iniciemos con una serie de trabajos, que empecemos con una reunión que no sea aislada, que ojalá de ahí surja un programa y una agenda de trabajo con el director de pensiones y que de ahí mismo podamos ir estableciendo ya una iniciativa de manera conjunta o bien esperar la iniciativa del Ejecutivo, pero puede que ser confrontada y que podamos discutir. El tema de pensiones no solamente repercute a las finanzas del Estado, repercute a las finanzas municipales, repercute a los organismos públicos descentralizados, en fin, es un problema estatal grave para las finanzas públicas del Estado de Colima y no podemos omitir nosotros y que se nos vaya los últimos periodos de ejercicio legislativo sin tener algún tema sobre este sentido. Ese es en esencia nuestro punto. Yo le solicito que se inserte de manera íntegra el documento que voy a presentar y voy a leer de manera breve. En fechas recientes y de manera constante, pensionados, jubilados del Estado de Colima se han acercado al Congreso para externar la preocupación de que los servicios que antes recibían de la Dirección de Pensiones se han visto deteriorados, en particular el de los préstamos, mismos que se encuentran contemplados en los artículos 26 y 27 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima. El tiempo que deben esperar para recibir respuestas se ha incrementado, que a veces lo presentaban el lunes y el viernes ya tenían su respuesta. Hoy, si bien les va, dura semanas para darles una respuesta, si bien les va de carácter positivo, pero la mayoría de las veces ya es de carácter negativo. Debido a lo anterior y considerando que la creciente inflación ha afectado el poder adquisitivo de todas las familias, pero en particular y de manera muy fuerte a los que dependen de esta pensión o jubilación, esta resulta insuficiente para hacer frente a alguna contingencia. Deben hacer uso, por ende, de los préstamos que por ley tienen derecho, por lo cual cualquier pensión en ese servicio, en ese derecho, en esa prerrogativa, impacta de manera sensible en dichos beneficiarios. El hecho de que la dirección en cuestión se le dificulte contar con los fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 3 de la Ley de Pensiones del Estado, tiene efectos muy adversos en algunas familias, pues evidentemente las personas que más dependen de sus servicios o de estos servicios son los adultos mayores, que no tienen la posibilidad de otro ingreso más que ese. Ante esta situación y para evitar que se siga ahondando cualquier tipo de problema, resulta conveniente que esta soberanía, cumpliendo su responsabilidad para con los ciudadanos, conozca de primera mano el estado financiero del Fondo de Pensiones presente y futuro. O en su caso, conocer si la recaudación de las aportaciones obligatorias de los empleados o funcionarios que establece el artículo 17 de la precitada ley presenta algún atraso o alguna de las instituciones acogidas a esta ley, como es el gobierno del Estado, ayuntamientos, organismos públicos descentralizados, adeudan aportaciones que el mismo artículo señala. De acuerdo
a lo que señala el artículo 11 de esta ley, el titular del Ejecutivo del Estado nombra al director y que de acuerdo a sus funciones enlistadas en el artículo 12 de la misma, se encuentra la de informar el estado de la contabilidad y movimientos financieros. Por ende, es él el adecuado para presentar dicha información ante el Congreso del Estado. De esta manera, se podrá dar seguimiento a dichas peticiones ciudadanas y evitar que exista alguna afectación a los servicios que los trabajadores tienen derecho y que parte de sus mismas aportaciones, como lo señala la fracción segunda del artículo 16 de la Ley de Pensiones, el director general de dicha instancia podrá explicar, debe explicar la situación en que se encuentra el fondo y si existe alguna manera en que este Congreso del Estado pueda coadyuvar a mejorar la atención que se les brinda a dichos beneficiarios, particularmente pensionados y jubilados. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Artículo único, se acuerda citar en reunión de trabajo al ciudadano César Ceballos Gómez, quien ostenta el cargo de director general de Dirección de Pensiones, para que entere a esta soberanía del Estado que se encuentra en las finanzas del fondo de dicha dirección, en la fecha en que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios tenga a bien definir. Comuníquese el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esa 57 legislatura, para que provean oportunamente en el ámbito de sus respectivas facultades a su debido cumplimiento. Los suscritos diputados, el compañero Rafael Mendoza Godínez y un servidor, Francisco Rodríguez García, solicitan que la presente iniciativa de acuerdo se le dé trámite conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto, compañero presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Francisco Rodríguez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra la diputada Yuleni. Muchas gracias, con su permiso, diputado presidente y de mis compañeros y compañeras legisladores. Definitivamente estoy a favor del punto de acuerdo que presenta nuestro compañero, por lo que ya he vertido, y además es importante, creo yo, que se tomen 2 puntos en cuenta para que podamos caminar en la propuesta de que le entremos a la reforma en el tema de pensiones. Uno de ellos es que se salden las cuentas que hay pendientes, una petición muy solicitada incluso en el informe de la lideresa del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, es precisamente que se le regresen los 50 millones de pesos que habían estado aportando los trabajadores sindicalizados en el tema de pensiones y que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Los trabajadores exigen ese recurso que salió de su bolsillo y que hasta la fecha no han tenido ningún resultado. Y por otro lado también que dentro del análisis de esta propuesta de reforma en el tema de pensiones se tome en cuenta a los líderes sindicales, que se platique con ellos, que se consense y que veamos hasta dónde somos capaces de llegar en beneficio de los trabajadores sindicalizados, pero por supuesto también del erario público. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, tiene la palabra el diputado Fernando Antero. Muchas gracias, diputado presidente. Únicamente para hacer nuestra la solicitud del diputado Francisco Rodríguez, en el caso de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, porque desde luego que dentro de los compromisos que se han establecido y que se establecieron en el primer periodo ordinario de sesiones, debemos recordar que esta legislatura
tuvo a bien iniciar con una serie de procedimientos, una serie de reformas que pudieran ajustar de primera mano el tope de las pensiones para poder lograr un mayor equilibrio en cuanto a la dispersión de recursos, principalmente de la base trabajadora. En un segundo momento, creo que también es muy importante que esta legislatura pudiera generar, a partir de ese acuerdo, un estudio a fondo de lo que representa para los colimenses y para cientos de miles de trabajadores del servicio público, principalmente estas reformas. Diría yo, más que reformas, derogar la ya anacrónica ley estatal de pensiones civiles del Estado de Colima, que data, si mal no recuerdo, del año de 1959. Del año de 1959, es decir, tiene más de medio siglo esta ley, pero además, cuando entra en vigor la Dirección Estatal de Pensiones, que por ahí establece fechas no superiores al año 70. Y es importante porque el punto de referencia, y es el que más preocupa, es el que tiene que ver con lo que se gasta o se saca del gasto corriente del dinero de todos los colimenses para poder tratar de tapar ese hoyo sin fondo que al cálculo de lo que aprobamos en este ejercicio fiscal está cercano ya a los 400 millones de pesos. Yo quisiera ver que en estos próximos meses, que vamos a hacer un ejercicio de trabajo en términos presupuestales, a cuánto va a ascender ahora para el próximo año 2015 el monto, y si va a ser superior a lo que destinamos para obra pública de gastos propios del gobierno del Estado. Es decir, rebasa lo que depositamos, lo que cargamos a un servicio de pago de pensiones cercano a los 400 millones, cuando son tan solo 370 millones lo que se presupuesta para obra pública en el Estado de Colima. Yo creo y estoy convencido de que es un tema fundamental. Yo quisiera ver esos 400 o 500 millones de pesos traducidos en obra pública a lo largo y a lo ancho del Estado, pero más delicado aún es saber por qué del gasto corriente tenemos que dirigir recursos en donde debería de estar la aportación de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Y es un tema no menor, es un tema que pasa por el tamiz de la opacidad, que pasa por el tamiz de la corrupción. Y creo que es muy oportuno decirlo con todas sus letras. Y hay una responsabilidad importantísima, pero también impostergable por parte de los líderes de cientos de miles de trabajadores, de gobierno del Estado, pero también del magisterio. Y es muy importante hacer conciencia de lo que está sucediendo. Hay esfuerzos que se han hecho en el propio gobierno del Estado. Hay un estudio del año 2010 que presenta el INAFET y que le da esa viabilidad, por lo menos en técnica, para poderla hacer real. Creo que es un tema que da para mucho, pero también es una responsabilidad que en este último ejercicio de año constitucional debemos de asumir esta legislatura. Creo que es un reto importante, pero un reto que debemos de sacar adelante desde las diversas fracciones parlamentarias, desde las cabezas de los sindicatos, y me da mucho gusto saber que hay integrantes de esta legislatura que tienen esa gran responsabilidad para con sus agremiados, pero también desde las comisiones respectivas, la Comisión de Hacienda, que es muy importante que al interior de ahí, donde estamos representados varios integrantes de diversos grupos parlamentarios, asumamos esa responsabilidad. No podemos seguir trabajando con una ley totalmente anacrónica, dándole la espalda a miles de trabajadores, y que está sucediendo, ya sucedió en Villa de Álvarez y que puede replicar
en diversas instancias municipales o de carácter estatal. Yo creo que esta convocatoria al titular de la Dirección de Pensiones, yo creo que va a dar mucha luz de un problema que se está dando en este momento, pero el problema real es de fondo. Y que eso, yo creo que muchos de los cuestionamientos que nos podemos hacer, muchos de los parlamentarios, nos tendrá que dar luz de qué es lo que está sucediendo realmente al interior en términos financieros, en términos de erradicación de recursos y principalmente saber que de manera transparente debe de estar fungiendo esta dirección y desde luego la vigencia a una letra que hoy yo considero muerta como la ley estatal. Luego entonces que la fracción parlamentaria de Acción Nacional desde luego que está de acuerdo con este punto presentado por el diputado Francisco Rodríguez, para que lo antes posible esto sea el inicio de una agenda constante, sistemática, cronológica, que debemos de desahogar en función y en favor no de los partidos políticos, no en favor de las dirigencias sindicales, en favor de cientos de miles de trabajadores que lo único que estamos buscando es que tengan certeza patrimonial en la última etapa de su vida. Saber que esos 25 años que van a estar a final de cuentas viviendo, lo van a hacer con calidad de vida, con dignidad y generando patrimonio para los suyos durante muchos años. Es cuanto, diputado presidente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Rodríguez e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra la diputada Nachita Molina. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente, con el permiso de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de los medios de comunicación. Fue en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995, cuando se determinó que el 15 de octubre fuese el Día Internacional de la Mujer Rural, como muestra de reconocimiento a la relevancia de las mujeres del campo en el desempeño de sus distintos roles, tales como su trabajo no remunerado, siendo madres, esposas y en muchos de los casos el pilar y el sostén de la unidad familiar. Además, en su desempeño laboral como campesinas, comerciantes, empleadas, pequeñas empresarias, pero sobre todo por su función y contribución esencial para el desarrollo integral sustentable del campo, que no solo beneficia a la población para abastecer y cubrir su demanda alimenticia de productos primarios como lo son los del sector agrícola, sino además al desarrollo económico del Estado. Sabemos que la población rural en México representa minoría en referencia con la urbana. Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, el 22% de nuestra población en el país es rural y de esta el 50% son mujeres. Lo anterior releva que el sector femenino también es mayoritario en el campo y considerando que las mujeres rurales son pieza clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para permitir y lograr el desarrollo sostenido en la población de la mano de su gobierno, es necesario que el Estado proteja a este sector tan especial, dotándolos de instrumentos y herramientas mediante políticas públicas que les permitan con mayor facilidad seguir desempeñando sus múltiples papeles, conociendo la realidad que enfrentan y su acceso limitado al crédito, a la educación, a la asistencia sanitaria, contemplando esto su salud y la de su familia. Es por ello
que el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, deben trabajar en coordinación para proteger y velar por este grupo vulnerable en áreas de salvaguardar sus derechos e intereses y con ello resultar directamente favorecida la sociedad y administración pública. La primera, por ver satisfecha su demanda de productos primarios y la segunda, para el próspero desarrollo económico. En Colima hemos dado pasos firmes con la intención de impulsar y apoyar a las mujeres que dedican sus vidas a la difícil labor del campo, a las mujeres que son factor determinante en la producción de alimentos y que coadyuvan al desarrollo económico de la entidad, creando en el año 2013 la presea que distingue y reconoce la labor de estas mujeres, que a pesar de las dificultades siguen sin detenerse. De lo anterior, resulta la importancia de proteger los derechos e intereses de este grupo vulnerable, no solo como muestra de agradecimiento y extensión, sino además por la convicción de que su labor beneficia directamente a toda la población colimense, dado que somos consumidores directos de los productos que ellas generan, consiguiendo con ello una alimentación balanceada y de calidad. En este sentido, nosotros como legisladores en el desarrollo en nuestro Estado y funciones como representantes del pueblo, debemos tener siempre como principio rector el bienestar de nuestra población colimense, máximo aquellos grupos vulnerables que se ven limitados para el acceso al ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido, es trascendental que nos humanicemos con las mujeres que dedican sus vidas al campo y escuchemos las circunstancias que las flagelan, para así dotarles de instrumentos que les permitan una vida en armonía y con igualdad de oportunidades. Porque, como bien lo decía Rigoberta Menchú, cuando una campesina habla es porque se ha hecho una rasgadura en la tela de los tiempos. No es que las campesinas no hayan hablado ni sepan hablar, es que nunca se ha querido recoger sus palabras. Por último, y como lo mencioné en los párrafos anteriores, estoy plenamente convencida de la importancia que representa este grupo vulnerable para todos y cada uno de nosotros, así también como para el gobierno del Estado, y aprovecho esta tribuna para refrendar mi apoyo incondicional, sabiendo de antemano lo difícil de su labor como madres, esposas, campesinas y en muchos de los casos como jefas de familia. Y pido a cada uno de ustedes que en un gesto de humildad y compromiso desde el lugar en que se encuentren y de acuerdo a nuestras posibilidades, demos el voto de confianza a las mujeres del campo, así como todo nuestro respaldo para ellas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muy bien, diputada. Tiene la palabra el diputado Orlando Lino. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de mis amigos y amigas diputados, medios de comunicación y público que todavía nos acompañan. Presidente del H Congreso del Estado de Colima, presente el diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 57ª Legislatura del H Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción primera, 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo, mediante el cual se exhorta atente respetuosamente a los ayuntamientos de Armería, Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc, Iztlahuacán, Manzanillo, Mina, Titlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para que analicen los beneficios y en su caso establezcan una vinculación directa entre el recurso público recaudado por el pago de multas de quienes se estacionan indebidamente en los lugares exclusivos para las personas con discapacidad y la inversión en infraestructura destinada a facilitar la movilidad de este sector social, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como propósito el acelerar la creación de entornos favorables para las personas con discapacidad, a fin que puedan acceder a una movilidad segura y oportuna y evitar su marginación
y una merma en su autonomía a través del establecimiento de una partida presupuestaria municipal integrada con los recursos públicos recaudados por el pago de multas de quienes se estacionan indebidamente en lugares exclusivos para las personas con discapacidad. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica, 30.392 personas, que en la entidad representan el 4.7% de los colimenses, viven con algún tipo de discapacidad, a pesar de que los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán poseen la mayor cantidad de población con discapacidad en el estado, al tener 7.184, 6.761 y 5.345 respectivamente. En todas las municipalidades existen una presencia significativa. Tal es el caso de Ixtlahuacán, que en términos porcentuales es el municipio con mayor proporción de personas con discapacidad, con el 9.09%. Los problemas motrices, visuales, auditivos o intelectuales que padecen son un reto para desplazarse, usar y disfrutar de los servicios y espacios públicos de manera segura. La ausencia de infraestructura que provea las facilidades a quienes viven con discapacidad es una limitante para este sector social, debido a lo accidentado de las calles, banquetas y la geografía general de algunas municipalidades. Pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, párrafo 3 y 5 y el artículo 1, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se dispone la obligación de los ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencia el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y erradicar la discriminación por motivo de discapacidad. La inaccesibilidad a espacios públicos continúa materializando una privación injustificada. En ese sentido, en los dispositivos 1, 3 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se ha reiterado la obligación que tienen las autoridades en el ámbito de su competencia de asegurar la inclusión a la sociedad en igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, a través de políticas públicas que reconozcan sus necesidades especiales y compensen las desventajas o dificultades que tienen para su incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. La legislación local ha intentado garantizar los derechos de movilidad y acceso a los espacios y servicios públicos de las personas con discapacidad, al establecer en su artículo 152 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima la obligatoriedad de reservar espacios de estacionamiento destinados al ascenso y descenso de personas con discapacidad, derecho que es tutelado en los reglamentos municipales de vialidad y que se da origen a las sanciones administrativas para aquellos que indebidamente los utilizan o los obstruyen. Aunado a ello, en el numeral 81 de la Ley de la Integración de Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima ha establecido como prioritario, a efecto de facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de los servicios de transporte, el promover adecuaciones a la infraestructura pública, tales como la construcción y delimitación de zonas reservadas para el ascenso y descenso de personas con discapacidad, la debida señalización de estas y la construcción de rampas que faciliten su movilidad. A pesar de que existe desde el ámbito constitucional el mandato de garantizar el derecho de acceso de igualdad de oportunidades a este sector, ha sido lenta la creación de entornos favorables para personas con discapacidad. Paralelo a ello, los ayuntamientos realizan importantes recaudaciones por concepto de multas o sanciones administrativas, algunas de las cuales tienen su origen en infracciones vehiculares de quienes indebidamente se estacionan en lugares reservados para personas con discapacidad, por lo que el buscar una vinculación jurídica directa de los recursos económicos recaudados por el pago que hacen los ciudadanos al ser infraccionados por estacionarse indebidamente en lugares reservados a personas con discapacidad, con una partida etiquetada en el presupuesto público municipal para invertir en infraestructura pública a favor de este sector de la población, se posicionaría como una medida innovadora de la gestión pública municipal, siendo los gobiernos municipales de Colima pioneros en su implementación en México. Esta medida permitiría que los infractores tuviesen el conocimiento de que las multas que están pagando no solamente son con la intención de establecer una sanción por haber hecho algo contrario a la sociedad, sino que además son un pago que busca reparar el daño de los derechos que fueron vulnerados a las personas con discapacidad. Asimismo, se incentivará el respeto a estos espacios reservados y, por ende, el derecho de las personas con discapacidad de ocuparlos de una manera exclusiva. Un ejemplo de los beneficios que eso traería es el monto recaudado de los recursos económicos que obtiene el Ayuntamiento de Colima por infracciones al Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial, el cual para el año 2013 fue de 17.5 millones de pesos. Si asumiéramos que el 10% de esa cantidad se debe a multas por estacionarse indebidamente, se tendría una partida presupuestal etiquetada de 1.75 millones de pesos para construir banquetas con rampas, renovar los señalamientos a favor de las personas con discapacidad y reparar infraestructura de movilidad para este sector. Este exhorto se hace en la búsqueda del respeto pleno a la autonomía y la libertad de la autoridad municipal,
tanto en el manejo de sus finanzas públicas como en la decisión de cómo hace su gasto público. La iniciativa tiene como propósito abonar positivamente a las acciones públicas que beneficien de forma directa y específica al grupo poblacional vulnerable, como lo son las personas con discapacidad. Máxime si se hace desde el gobierno municipal, donde los ciudadanos confían en su autoridad y la consideran cercana y de fácil acceso. Es por ello que el suscrito diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes de este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que es necesario que este Congreso del Estado exhorte a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtla, Huacán, Manzanillo, Mina, Titlán, Tecomán y Villa de Álvarez para que analicen los beneficios y en su caso establezcan en el ámbito de sus respectivas competencias la vinculación directa entre los recursos públicos que recaudan por concepto de multas de quienes hacen uso indebido de los espacios públicos reservados para los discapacitados y la inversión en infraestructura a favor de la movilidad segura de este sector social. Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones que nos concede el Congreso del Estado y la Constitución vigente, sometemos a la consideración de este Congreso la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, esta honorable 57ª legislatura del Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a los ayuntamientos de Armería, Comala, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Mina, Titlán, Tecomán y Valle de Álvarez para que tengan a bien revisar los beneficios y la posible factibilidad de destinar los recursos públicos recaudados por concepto de multas de tránsito de quienes se estacionan indebidamente en lugares reservados para personas con discapacidad de manera exclusiva al desarrollo de infraestructura para este sector en sus municipios, tales como banquetas, rampas para personas con discapacidad, señalamientos adecuados de las zonas reservadas para esta población y semáforos sonoros. Segundo, esta legislatura insta a las autoridades antes mencionadas a que realizando el análisis de los beneficios de ser posible y pertinente se establezca una vinculación jurídica directa entre el recurso público recaudado por el pago de multas de quienes se estacionan indebidamente en lugares exclusivos para personas con discapacidad y la disposición de una partida presupuestaria destinada para infraestructura a favor de este sector. Lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 3 y 5 de la Constitución General de la República, 1, 3 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 81 de la Ley para la Integración del Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, que manda el establecimiento dentro del ámbito de su competencia de políticas públicas necesarias para el ejercicio de los derechos humanos de este sector de la sociedad colimense y que estima prioritario la adecuación de la infraestructura de movilidad para asegurarles el desplazamiento, uso y disfrute de los servicios y espacios públicos. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese a los ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minitlán, Tecomán y Villa de Álvarez para los efectos administrativos correspondientes. Los diputados que suscriben con fundamento el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos a la presente iniciativa se someta a la discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Orlando Lino Castellanos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra la diputada Esperanza Alcaraz. Con el permiso de la mesa directiva, me siento muy satisfecha de esta iniciativa, este punto de acuerdo que hoy nos propone el diputado Orlando Lino, ya que como presidenta de la Comisión de la Discapacidad veo con muy buenos ojos el que este dinero que se recauda por las infracciones de quien se estaciona en lugares que son para personas con discapacidad, bueno, tenga un fin específico y que sea el de apoyarlos. Ya se ha propuesto la posibilidad de que se les dé una pensión también a las personas con discapacidad. A falta de un presupuesto para esto, de manera pues inmediata,
pienso que sería positivo que los ayuntamientos a los cuales hoy se exhorta, bueno, dirijan esos recursos ya en beneficio de las personas con discapacidad. Sería una iniciativa, un acuerdo aparte que tomaríamos, ya que se ha hecho tanta promoción de que estos espacios no los ocupen quienes no deben. Voy a ir más allá. He visto y tenemos evidencias de vehículos oficiales, patrullas, específicamente de la Policía Federal, estacionada en lugares de discapacitados. Propondré en fechas inmediatas que estas multas también tengan particularidades. Cuando se trate de vehículos oficiales que son quienes tienen que poner el ejemplo y no estacionarse ahí, estas sean mayores y que bueno, esto se abone a ese fondo que sin duda habrá de dirigirse para el beneficio de las personas con discapacidad. Enhorabuena por esta iniciativa, diputado, nos sumamos con mucho gusto y que sea para bien de las personas de nuestro estado que tienen estas limitantes. Es todo, diputado presidente. Muy bien, diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores y señoras diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Orlando Lino Castellanos e instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el diputado Héctor Insúa. Con su permiso, diputado presidente, considero que es nuestra responsabilidad el advertir que en el marco del inicio del proceso electoral 2014-2015, el cual quedará instalado de manera formal en unos minutos, hagamos el compromiso desde esta tribuna por impedir que partidos políticos y autoridades electorales, para evitar que grupos delictivos se acerquen a partidos políticos y a candidatos para apoyarlos en el próximo proceso electoral. Derivado de las terribles circunstancias que han ocurrido en otros estados del país, me parece que es pertinente que el día de hoy nosotros hagamos un compromiso por impulsar este debate al interior de las organizaciones políticas a las que pertenecemos, para que éstas, en coordinación con las autoridades locales, hagan un frente común y eviten en lo posible que estas organizaciones criminales apoyen a partidos y candidatos. Me parece que la realidad del país es lo suficientemente grave y contundente en este sentido y es un reclamo justo de los ciudadanos el que nosotros nos pronunciemos en ese sentido. Por eso invito a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta 57ª legislatura para que en el seno de cada una de nuestras organizaciones políticas impulsemos esta discusión y podamos en breve poder concluir la misma con la firma de un acuerdo que permita que los partidos políticos y las autoridades electorales se comprometan de manera clara y resuelta a impedir que estas organizaciones hagan prevalecer sus intereses por la vía de las campañas políticas. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Antes de ver la vara, la casa ajena, creo que hay que verla en la propia. Bueno, no hay que entrarle. Efectivamente, es bien visto esa intención que propone el diputado Héctor Insúa. Sin embargo, creo que no hay acuerdo que pueda realmente cumplirse y trascender
En primer lugar, más allá de la Constitución y de los propios códigos electorales. Pero más allá todavía, sobre la cuestión de la ética misma. Ni siquiera del conjunto de los órganos de dirección de un partido, de los candidatos mismos, de nosotros como personas, como políticos. Creo que ahí está el tema realmente de fondo. Hoy el tema del narcotráfico, hay que decirlo con claridad, o sea, del narco metido en las campañas electorales, no es nuevo. No es nuevo y no tiene ni la elección pasada ni la antepasada. O sea, tiene varias elecciones, varias décadas atrás, que está financiando las campañas, ¿verdad? Y con claridad lo decimos que antes las autoridades dejaban ver que el narco se les vendía la protección para que ellos transitaran por este país droga y se vendieran en Estados Unidos. El problema empezó a surgir cuando el narco se quiso convertir en autoridad. Y creo que es lo que ahí está rebasando. El caso de Guerrero, sin duda alguna, no lo vamos a eludir, pero es un reflejo claro. ¿Cómo se pudo haber impedido? Pues que no se hubieran hecho de la vista gorda la dirigencia nacionales y quienes en el afán de ganar esos espacios, la presidencia municipal, pues se permite que llegue quien llegue, con que traiga billetes, porque la verdad que también ese sistema político electoral que tenemos en el país, pues tienes que traer recursos económicos para llegarle a la población en general. Y ese es el problema central. El problema central es de que hoy no podemos, ya estamos rebasados todos los partidos políticos, todos en su conjunto, y no hay mecanismo que valga, no hay acuerdo político que valga. Digo, se escucha muy bien subir y decir un acuerdo político, estoy totalmente de acuerdo y hay que firmarlo, pero ¿qué eficacia va a tener eso si en realidad nosotros al rato en la desesperación de que no puedes comprar propaganda, que no puedes llegar a los eventos, a los mítines, en pocas palabras, para hacer campaña se te hace fácil que recibir dinero de otros lados? O peor, que esas mismas autoridades, como fue en Michoacán, como la tuta padrinando las campañas electorales en Michoacán, exigiéndoles, o me apoyas o te conduces por esta manera, o te vas, o no eres. O cuando ya son electas, inclusive alcaldes del PRD, ya electos en Michoacán, se les acercan y les dicen, se los llevan al cerro y los desaparecen por horas, secuestros express, y me das del ayuntamiento derecho de piso, cobro derecho de piso, o no participas. Entonces creo que, es buena la iniciativa, vino el secretario de Acción Electoral del PRI, y dice, vamos a un acuerdo. La verdad que no le quedan los baños de pureza, y menos al PRI, hay que decirlo con claridad. Y hoy menos a ningún partido nos queda esas circunstancias. Es cierto, efectivamente, pero es un tema serio, es un tema real, es grave, nos afecta a todos y nos está rebasando. Yo me sumo efectivamente al acuerdo, veo las limitantes del acuerdo que se pueda firmar, sería de carácter político, de buena voluntad, pero en realidad el fondo central está en la ética. ¿Hasta qué punto cada partido no va a llegar al poder, no va a tratar de conquistar el poder a costa de lo que sea? Y ese es el tema central. Y rebasa a veces a las propias dirigencias nacionales o estatales o municipales. Es en cada candidato el que diga, me asumo al presupuesto público, al presupuesto legal establecido, me vaya como me vaya, o empiezo a recibir o me dejo amedrentar. Las próximas elecciones, Colima no estará exento de esas circunstancias. Nuestras situaciones geográficas lo dicen, nuestras condiciones de inseguridad y los hechos violentos que hemos tenido lo indican. Colima ya es una plaza en disputa por diferentes cárteles, y todos los que vayan o vayamos a ser candidatos en el próximo 2015, si nuestros partidos nos los permiten, si nuestros partidos y dirigentes nos dejan llegar, finalmente vamos a enfrentar eso. Y ahí es donde nos queremos ver. Ahí es donde nos queremos ver. Decirle no al narco a pesar de sus presiones de inseguridad, de violencia, amedrentaciones, coacciones, y no a la tentación de recibir dinero fácil, dinero sucio, para ganar una elección a lo que cueste. Creo que ese es el tema central de debate, de discusión, y la ley electoral no lo previó. No lo previmos, ni a nivel federal,
ni a nivel local como tal para ir a fondo en esa circunstancia. Fácil podríamos decir, bueno, vamos revisando que no tenga antecedentes penales. Pero bueno, igual no los tiene y eso no es garantía de que la persona que está yéndose no lo es. El alcalde prófugo de Iguala no tenía antecedentes penales, pero todo el mundo sabía que su familia, su esposa y sus cuñados tenían relaciones y nadie dijo nada. Y así ha sucedido en Colima y así ha sucedido en otros estados y creo que eso no es ajeno a lo que se está discutiendo. Qué bueno que se trae ese tema, el PRD se suma a un posicionamiento y lo decimos con claridad. El gobernador de Guerrero debería de poner su licencia al menos para que sea investigado. El que nada debe, nada teme. Y si realmente fuera de izquierda y fuera honesto con cabalidad el gobernador de Guerrero, hoy debería de estar ya presentando su licencia para ser investigado por las autoridades. Eso debería de hacerse ya. Y la dirigencia nacional debería estarle exigiendo ya al gobernador de Guerrero eso, para que no esté pagando el PRD los costos, que ahora sí, otros partidos quieren decirle que el PRD está en esas circunstancias, y lo cual pues no es válido, ni es correcto, ni es creíble, ¿verdad? Pero eso lo dejamos allá a Guerrero. Y pues vamos discutiendo Colima, vamos entrándole al Estado, vamos revisando las circunstancias de inseguridad, de infiltración del narco, de financiamiento, de las condiciones que hay en la entidad. Y creo que por ahí va. Creo que el compromiso central y el acuerdo que le tomamos la palabra al diputado, no estamos en contra de eso, pero tenemos que ir más allá. Y el tema de fondo es el tema de la ética. Y ahí es donde quizás muchos empiezan a patinar. Es cuanto, compañero presidente. Muy bien, diputado. Tiene la palabra la diputada Gretel Kulin Jaimes. Ahorita me las voy a dejar ir a todos, van a ver. Mi pecho no es bodega. Con su permiso, diputado presidente. Déjenme pasar permiso. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Colima, presente la diputada suscrita Gretel Kulin Jaime y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de acuerdo mediante la cual se exhorta atenta y respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal a través de la titular de la Secretaría de Educación del Estado, así como el titular de la delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que implementen las medidas necesarias de diagnóstico de las necesidades de las escuelas de educación básica y de disposición de recursos del presupuesto que tiene asignado para que termine definitivamente con el cobro ilegal e ilegítimo por medios formales e informales de cuotas escolares a los padres de familia colimenses, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Esta iniciativa tiene como propósito contener en definitiva un problema de grandes dimensiones que está afectando la economía de las familias colimenses, quienes pagan de manera obligatoria, coactiva o voluntaria cuotas para cubrir necesidades esenciales de los planteles escolares de educación básica del Estado de Colima, tales como compra de papel higiénico, adquisición de artículos de limpieza, remodelación de baños, reparación de ventiladores, etcétera. A pesar de que se han hecho diversos llamados a la autoridad educativa desde este y otros espacios, así como el del 27 de abril del año 2013, en que se aprobó en este Poder Legislativo una reforma a la Ley de Educación del Estado de Colima, en la que se prohíbe tajantemente el cobro o la solicitud de pagos en las escuelas de educación básica de la entidad, este problema continúa existiendo.
todavía hay padres de familia que nos han externado su enojo y preocupación porque se siguen pegando cartulinas que exhiben los nombres de los hijos o en las que se anuncia a qué cuenta bancaria y en qué fechas deben entregarse las cuotas escolares. Asimismo, porque aunque en diversos casos no son los directivos quienes solicitan el pago de las cuotas, se hace por medio de las asociaciones de padres de familia, en donde se continúa exponiendo que se tiene la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de los planteles escolares. Anteriormente se les llamaba cuotas escolares obligatorias y ahora han evolucionado a aportaciones voluntarias a favor de la escuela, pero son las mismas. El problema continúa, pero peor. Ahora se han institucionalizado fuera de la ley. En una encuesta de la empresa Parametría realizada en agosto del 2013 se señala que el 93% de las escuelas piden cuotas, siendo el 92% de los padres de familia quienes expresan que sí las han pagado. En lo que se refiere a quien cobra esas cuotas, las familias mexicanas señalan que la Secretaría de Educación las pide en el 12% de los casos, la escuela en el 51% de las situaciones, el sindicato de maestros en 15% de las becas y los padres de familia el 12%. Asimismo, a pregunta expresa de si los padres de familia consideran que las cuotas que les piden a las escuelas son voluntarias u obligatorias, el 76% señala que sabe que se trata de aportaciones obligatorias, mientras que solo el 20% las percibe como voluntarias. Aunado a esto, el 77% de los mexicanos está en desacuerdo de pagarlas, cuando solamente el 16% estaría de acuerdo en hacerlo. Ahora bien, se trata de un problema que afecta a la economía de las familias colimenses. Mayormente, si muchas de ellas tienen a más de un infante en la escuela, pues se le cobra por cada hijo, no por familia. En un cálculo que se reporta en diversos medios de comunicación, se señala que los padres de familia desembolsan al inicio del ciclo escolar para la compra de útiles, uniformes, mochila y otros instrumentos alrededor de 3,500 pesos, siendo aproximadamente el 10% de esta cantidad de cuotas escolares. Esta situación es poco positiva y debe erradicarse, pues las familias colimenses ya cuentan con suficientes presiones económicas derivadas del pago de la luz, del agua, del gas, de la gasolina, los alimentos, la ropa, entre otras. Es responsabilidad de nosotros como representantes públicos el buscar soluciones para que las dificultades económicas de los colimenses sean cada vez menores. No es posible permitir que, aunado a que el salario mínimo no mejora, a que hay pocos empleos bien pagados, a que los precios de los productos de la canasta básica aumentan y a que la economía es afectada frecuentemente por fenómenos naturales y otras condiciones, además se tenga que pagar cuotas escolares. Para la solución del problema es necesario dirigir los esfuerzos hacia la raíz del mismo, con lo que se logrará verdaderamente resolverlo. En este caso, las cuotas escolares obligatorias, que ahora se dice son voluntarias, tienen su razón de ser en la insuficiencia de recursos económicos para satisfacer necesidades elementales de infraestructura y funcionamiento de los planteles escolares. Por esta razón, son las autoridades educativas los actores centrales para la solución del problema, pues anualmente hacen sus previsiones presupuestarias y aquí en este Poder Legislativo y en el Honorable Congreso de la Unión se les aprueban los presupuestos. A este respecto es necesario mencionar que la Secretaría de Educación del Estado, por dar un ejemplo, está recibiendo en este año 2014 como su presupuesto asignado 4,192 millones de pesos, los cuales representan el 38.5% del presupuesto público total del Estado de Colima. Se deben hacer esfuerzos de racionalidad, pero también de corrección del gasto para que en la entidad se logre suficiencia de recursos económicos, de infraestructura y funcionamiento en los planteles escolares. En esa misma razón de las solicitudes de padres de familia, principalmente del municipio de Manzanillo, que se han llegado a la inscrita diputada Gretel Kulin, así como las evidencias de que el problema de cobro de cuotas escolares persiste,
que se ha considerado pertinente y oportuno presentar en este atento y respetuoso exhorto dirigido a las autoridades educativas del Estado y federal para que implementen las medidas que sean convenientes a fin de resolver por completo este problema que afecta de forma importante la economía de las familias colimenses y el buen cauce de la educación pública básica en nuestra entidad. Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de acuerdo. Primera, esta honorable 57ª legislatura del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Estatal a través de la titular de la Secretaría de Educación del Estado, así como al titular de la delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que cumplan y hagan cumplir a todo el personal bajo su mando lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Educación del Estado de Colima, el que la letra dice: toda educación que impartan en forma directa o centralizada el Estado y los municipios será gratuita. Está prohibido cobrar cuotas o solicitar pagos regulares o cualquier otra exacción, así sea el título de compensación extraordinaria, y en ningún caso se condicionará la prestación del servicio educativo por estas razones. Podrán aceptar donativos voluntarios que proporcionen las particulares para beneficio de los planteles, pero en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Segundo, esta honorable legislatura insta a las autoridades anteriormente mencionadas para que implementen las medidas necesarias de diagnóstico de las necesidades básicas de la Escuela de Educación Básica a su cargo y de disposición de recursos del presupuesto que tienen asignado para que terminen definitivamente con el cobro legal e ilegal por medios informales y formales de cuotas escolares a los padres de familia colimense. Esto bajo el entendido de que la razón de ser de las cuotas escolares es la escasez de recursos económicos para cubrir necesidades específicas de cada plantel, por no ser radicado el presupuesto suficiente para su funcionamiento óptico. Y tercero, este honorable Congreso del Estado de Colima exhorta al titular de la Secretaría de Educación del Estado y al titular de la delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que den instrucciones a los directivos y demás personal de los planteles educativos de educación básica a su cargo, con el propósito de que cesen la colocación de cartulinas, lonas o cualquier otro tipo de leyenda en la entrada o en cualquier otra parte de las escuelas cuyo mensaje refiere al cobro de cuotas escolares obligatorias o voluntarias, o al condicionamiento de la inscripción, el acceso a la escuela, la entrega de documentación oficial o la aplicación de exámenes a cambio del pago de las cuotas mencionadas. Cuarto, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al titular de la Secretaría de Educación del Estado y al titular de la delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública de Gobierno Federal para los efectos administrativos correspondientes. Los diputados que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, 14 de octubre del 2013, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Gretel Culin Jaime, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que no fue aprobado por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los diputados. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido.
A continuación me permito presentar también una iniciativa de acuerdo. El suscrito diputado Heriberto Leal Valencia, como secretario de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y demás diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la 57ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Que las vías de comunicación son de suma importancia para la dinámica económica de nuestro país, convirtiéndose en el medio idóneo para la transportación de productos y mercancías. Dicha relevancia se ha visto incrementada durante los últimos años, pues las carreteras han integrado y comunicado las diversas zonas y regiones del país, lo que facilita la comunicación y el comercio, tanto nacional como hacia el extranjero. En este sentido, es destacable la inversión en infraestructura que ha venido realizando la Administración Pública Federal, encabezada por el licenciado Enrique Peña Nieto, que en todo momento ha priorizado la realización de obra pública para mejorar la circulación vial por las carreteras del país, impactando de manera directa en el comercio y la economía nacional. De manera específica, en nuestro estado, las carreteras han jugado también un rol de suma trascendencia al conectarnos con el resto del país y lograr la transportación de los productos que se exportan y que se generan en la entidad, así como la importación de mercancías de diversas regiones del país o del extranjero. Máxime cuando contamos con el puerto de Manzanillo, uno de los más importantes en movimiento de carga contenerizada en el país, debido a su ubicación estratégica y su contribución al desarrollo del comercio estatal. Por tal circunstancia, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha tenido a bien instrumentar y ejecutar una obra de ampliación de 4 a 6 carriles en la autopista federal Colima-Manzanillo del kilómetro 2 al kilómetro 14, con la que se busca desahogar la carga vehicular que transita en el tramo conocido como del distribuidor de Cortés hasta el crucero de los Asmoles, garantizando la seguridad de los ocupantes de los vehículos que la toman y fomentar a su vez la economía estatal, permitiendo que un mayor número de mercancías entren y salgan a nuestra entidad. Sin lugar a dudas, los diputados integrantes de esta legislatura somos conscientes de que toda obra de infraestructura provoca repercusiones al momento de su construcción, siendo en aras de un beneficio mayor para la sociedad, que en lo específico se centra en la ampliación de la autopista, otorgando mayor viabilidad y seguridad a todos los que transitan por esta zona. Sin embargo, como representantes de la sociedad, atentos siempre a sus necesidades, hemos sido testigos de múltiples inconformidades provocadas por la citada ampliación, ya que por los trabajos inherentes a la misma, se han cerrado carriles de circulación, obligando a que solamente se transite por un solo carril en ambos sentidos. Esta circunstancia ha generado que el tránsito de vehículos se vuelva sumamente lento, lo que se incrementa aún más en las horas pico y en aquellos en que transita un mayor número de vehículos de carga pesada, haciendo que en ocasiones las personas en sus vehículos tarden hasta más de 1 hora para poder superar este tramo. Aunado a lo anterior, lo que más nos preocupa a los diputados es que esta carretera es la de mayor circulación en la entidad y al encontrarse en estas condiciones pueden provocarse accidentes de gran magnitud, poniendo en riesgo la integridad y en casos más lamentables hasta la pérdida de vidas de las personas que la transitan, lo que indudablemente es sumamente delicado y alarmante. Por su parte, las personas que viven en las comunidades de los alrededores se encuentran en un total incertidumbre porque desconocen cuándo se terminará la obra, además de que les ha causado también múltiples molestias acercándose a nosotros para pedirnos información sobre la misma y nuestro apoyo. Por estas razones, consideramos necesario generar una reunión de trabajo con el director general del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con la intención de que nos exponga el proyecto integral de ampliación, su etapa de proceso actual, su impacto social y las fechas previstas para su terminación. Lo anterior se propone para conocer a fondo el proyecto, su desarrollo y poder crear las medidas necesarias para que se genere el menor impacto negativo para las personas que transitan por este tramo carretero. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado hace una atenta invitación al director general del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que asista a una reunión de trabajo e información con los diputados integrantes de esta honorable legislatura a realizarse en la sala de Junta Francisco J. Mujica, ubicada en este recinto, proponiendo que la misma se celebre a las 9 horas del día lunes 20 de octubre del presente año, salvo su mejor opinión. Esta reunión se busca con la finalidad de que nos sea expuesto el proyecto integral de ampliación de 4 a 6 carriles de la autopista federal Colima-Manzanillo en el kilómetro 2 al kilómetro 14, así como su etapa de proceso actual, y que a su vez se puedan crear las medidas necesarias para que se genere el menor impacto negativo para las personas que transitan por este tramo carretero y para aquellas que viven a su alrededor. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso comunique lo anterior al titular de la autoridad señalada en el resolutivo anterior. Los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, 14 de octubre del 2014, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputada Esperanza Alcaraz, diputado Crispín Gutiérrez Moreno, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Noé Pinto de los Santos, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno, diputado Esteban Meneses Torres, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Es cuanto, compañeros. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta el de la voz, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deben sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores y señoras diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de las votaciones señaladas, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado de la voz e instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrar el día 21 de octubre del año 2014 a partir de las 11 horas. 10 horas, perdón. El martes 21 de octubre del año 2014 a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 17 horas con 50 minutos del día 14 de octubre del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. Que tengan buena tarde.